Daniel 4, del 18 al 25. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echaron de entre los hombres, y que las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por poder estar aquí en este culto, por poder exponer tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos captar y aplicar en nuestras vidas lo que tu palabra quiere comunicarnos esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy en día la situación es difícil. Ustedes saben, tenemos muchos problemas sociales en el país. Hay mucha delincuencia, mucho crimen. Y no solamente en Chile. La verdad es que en prácticamente todos los países está ocurriendo algo muy similar. Mucha criminalidad, mucha delincuencia, muchas guerras, conflictos entre países. Y de repente los cristianos se preguntan, bueno, nosotros siempre decimos, afirmamos que Dios es soberano, que tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en todo el universo. Y más de alguien puede titubear en su fe y dice, cuando veo tanta maldad en el mundo, cuando veo gobiernos que persiguen a la iglesia, a los cristianos, ¿será que realmente Dios está en control de todo? ¿Será que Dios realmente es soberano, como dice serlo? ¿O será que el hombre parece que tuviese más control que el propio Dios? Son cuestionamientos que surgen de repente. Ahora, estos cuestionamientos no son diferentes a los que se hacían los judíos que estaban cautivos en Babilonia en el siglo V antes de Cristo, que es el escenario en el cual se escribe el libro de Daniel. Y el libro de Daniel se escribió para darle respuestas a estos cuestionamientos que estas personas estaban teniendo en aquella época. Y vamos a través del texto ver cómo eso aplica a nosotros hoy en día en nuestra época. Partimos con este libro de Daniel, el capítulo 1. Conocimos a este personaje, el rey Nabucodonosor, un rey poderoso, rey del imperio babilónico, el imperio más poderoso de la época, que invade la nación de Judá, destruye el templo, se lleva los utensilios del templo y se lleva cautivo a los nobles, a los jóvenes más inteligentes, más promisorios de Judá, y los lleva a la corte real en Babilonia para que sean sus siervos, sus esclavos y también sus consejeros.
y le da un trato especial a un grupo de jóvenes. Vemos como en el capítulo 1 Dios usa a Daniel para interpretar un sueño de este rey Nabucodonosor. Luego avanzamos hacia el capítulo 2, como este rey tiene este sueño que lo deja impávido. Dice, vi una gran estatua con cabeza de oro, no entiendo qué es esto. Y Daniel interpreta el sueño. Le dice, tú eres la cabeza de oro, tú eres el rey de Babilonia. Y de ahí hacia abajo vendrían un número de imperios sucesores de Babilonia. Después vendrían los medo-persas, después los griegos, los romanos, y finalmente el reino eterno, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Entonces el mensaje del capítulo 2 era decir que el reino de Dios es eterno. Todos los demás reinos, imperios humanos, son temporales y no están por sobre el reino de Dios. Luego en el capítulo 3 vemos cómo este rey Nabucodonosor construye una gran estatua a imagen de él para que sea adorado por todos los habitantes de Babilonia. Y en ese capítulo no se menciona a Daniel. Probablemente Daniel está viviendo en otra provincia del imperio, pero sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban viviendo donde estaba la estatua. Y como ellos se negaron a adorar esta estatua, el rey mandó a ser quemados en un horno con fuego. Pero sabemos que Dios libró milagrosamente a estos jóvenes que se rehusaron a adorar a cualquier estatua, a cualquier dios falso que no fuese el Dios verdadero. Y después transcurren, según los eruditos del libro de Daniel, transcurren aproximadamente 20 años después de este evento del horno de fuego y llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4, que es relatado en primera persona por el rey Nabucodonosor, veamos en qué situación estaba. Dice que él estaba tranquilamente en su casa. Dice el versículo 4 y 5, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Nabucodonosor, este rey tan poderoso que estaba muy tranquilo en el palacio que había construido, observando una de las maravillas del mundo de la época, como eran los jardines colgantes de Babilonia, mandados a construir por este rey Nabucodonosor, él dice que tuvo un sueño, tuvo visiones que lo dejaron pasmado, quedó turbado. Y cuando continúa el relato, él manda llamar a los sabios, a los astrólogos, a los hechiceros que habían en Babilonia, para que le interpretasen el sueño. Ojo que a diferencia del capítulo 1, ahora el rey recuerda el sueño y cuenta el sueño. Pero ninguno de esos sabios y astrólogos de Babilonia pudo darle la interpretación al rey. Y dijo, ¿verdad que está Daniel? Aquel hombre en el cual moran los espíritus de los dioses. Claro, él como era un rey pagano, politeísta, creía que los espíritus de los dioses santos estaban en Daniel. Sabemos que era el Espíritu Santo de Dios el que operaba en Daniel. Pero este como rey pagano no entendía eso. Bueno, dijo, vamos a llamar de nuevo a este joven Daniel. Y le cuenta el sueño a Daniel. El sueño era tan terrible que el propio Daniel estuvo una hora mudo, impactado por este sueño. Hasta el rey le dice, Daniel, que no te perturbe mi sueño, ni su interpretación. No tengas miedo, dime cuál es la interpretación, quiero conocerla. ¿Qué significa este sueño? Aquí voy a hacer un paréntesis. En la Biblia, Dios le concedió el don de interpretar sueños solamente a 2 personas. A José, en el libro de Génesis, y luego a Daniel. Son los únicos 2 hombres que recibieron el don para interpretar sueños. En ninguna otra parte de las Escrituras se menciona un don para interpretar sueños. Dios no ha prometido que va a hablar a su pueblo por medio de sueños. Solamente en situaciones muy excepcionales, como ocurrió con el caso del faraón de Egipto, como ocurrió con Nabucodonosor y como sucede con José, el esposo de María, Dios le habla a través de sueños. Pero son situaciones ocasionales, aisladas en las Escrituras. No existe en todas las Escrituras una promesa donde Dios diga que nos va a hablar por medio de sueños. Sabemos, como bien dice el apóstol Pedro en su segunda carta, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, refiriéndose por supuesto a la palabra escrita de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Esa es la norma de Dios para hablarle a su pueblo.
Cuando habló por sueños fueron situaciones excepcionales. Y ustedes saben que las excepciones solamente confirman la norma. La norma de Dios es que Él habla a su pueblo por medio de las Escrituras, por medio de la exposición de las Escrituras. Ahora, esto no significa que Dios jamás, nunca puede hablarle a alguien a través de un sueño. Bueno, Él es Dios y en su soberanía sí, puede hacerlo. Pero aunque lo haga, son situaciones excepcionales. Y no podemos tener la seguridad, por más que uno pretenda estar seguro que Dios te habló por medio de un sueño, no puedes tú llegar y decir, Dios me habló tal cosa a través de un sueño. Sabemos que hay muchas personas, muchos cristianos han hecho eso y han quedado en vergüenza, porque muchas veces el supuesto sueño de Dios contradecía las Escrituras o eran supuestas profecías que jamás se cumplieron. Por lo tanto, para no correr ese riesgo, para no cometer ese error que cometen algunos cristianos, si tú crees estar seguro que Dios te habló en sueño, guárdatelo para ti y ponlo en oración. Y compara con las Escrituras, si el supuesto sueño de Dios es coherente o no con las Escrituras. Y no te atrevas a decirle a la iglesia, Dios me habló, Dios me dijo tal cosa, sino que mantén la humildad. Si estás tan seguro que Dios te habló, tú puedes decir, yo siento que Dios me está hablando esto. Pero no te atrevas a decir literalmente Dios habló, porque corres el riesgo de utilizar el nombre de Dios en vano. Así que no corras ese riesgo. No estoy diciendo, reitero, que jamás, nunca Dios te puede hablar a través de un sueño. Dios puede hacerlo. Pero ten claro que tú no puedes estar 100% seguro que es palabra de Dios. Tú solamente puedes estar seguro plenamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Estás seguro tú que es palabra de Dios y no tenemos que titubear en eso. Por lo tanto, seamos muy cuidadosos y muy prudentes si creemos que Dios nos ha hablado a través de un sueño. Porque esas son excepciones, no es la norma. La norma es que Dios nos habla por medio de las Escrituras. Y continuamos. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor y dice, es algo terrible. Rey, ese árbol grande que tú viste en el sueño, que llega hasta el cielo, que tiene un follaje tremendo, gigante, que cubre todas las bestias y alimenta a todos los animales de la tierra, ese árbol eres tú. Tú te has engrandecido a lo máximo, eres el rey más poderoso de la tierra. Pero aquí, ese árbol será cortado. Tu autoridad y tu poder será cortado. Y no solamente eso, viene algo más terrible. Serás apartado de los hombres y te comportarás como un animal. Y eso es exactamente lo que le ocurrió exactamente un año después al rey Nabucodonosor. Esa es la interpretación del sueño, que ese árbol que él vio era el propio rey. Y el rey iba a perder su sano juicio, su razón, y se iba a transformar, se iba a creer que era un animal. Yo estuve investigando algo y existen patologías que hoy en día los psicólogos identifican con la palabra licantropía. Licantropía viene de una expresión griega, tropía de hombres, y licán significa lobo. Es una palabra, una expresión utilizada para que literalmente hombres se sienten a sí mismos lobos. De ahí viene la famosa leyenda del hombre lobo. Y si alguien ha visto películas de hombres lobo, generalmente le llaman los licán o los licanos, porque licán en griego significa lobo. Por lo tanto, la licantropía es cuando un hombre se cree lobo. Pero hoy en día se aplica a cualquier persona que se siente a sí mismo un animal. Bueno, en los últimos años han aparecido otras expresiones como transespecie y cosas así. Pero la palabra que históricamente se ocupaba era la licantropía para referirse a cualquier persona que tenía esa patología de creerse a sí mismo un animal. Probablemente sea eso lo que ocurrió con Nabucodonosor, pero sabemos fue que Dios quien provocó esa situación en la mente de Nabucodonosor, que él se creía que era un buey y comía pastos como un buey. Dice el texto que le crecieron sus cabellos, le crecieron las uñas, que parecía una especie de águila, y vivió así durante 7 tiempos, dice la Biblia. No dice cuánto duraron esos 7 tiempos, pero la expresión 7, el número 7 en la Biblia indica plenitud, lo cual nos dice que fueron 7 tiempos en los que Dios cumplió a plenitud su propósito con el rey.
Algunas versiones de las Escrituras más osadas, como la NBI, traduce la expresión 7 tiempos como 7 años. Pero en el texto original habla de 7 tiempos, no dice que sean 7 años. Esa es una interpretación que hicieron los traductores de la NBI. Lo concreto dice que vivió el rey así 7 tiempos, indicando que era un tiempo completo en que Dios llevó a cabo su propósito que se había propuesto con este rey Nabucodonosor. De hecho, el propósito de este sueño y lo que le ocurrió a este rey está expresado en el versículo 25. Dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba de campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ahí vemos el objetivo del sueño y la posterior experiencia de Nabucodonosor. Dios quería demostrarle a este orgulloso rey, que se creía el hombre más importante y más poderoso del planeta, le dijo, ahora vas a aprender que Dios le da poder y autoridad, pone reyes y saca reyes cuando Él quiere, y Dios le concede estos privilegios a quien Él quiere darlo. Así que tú, rey Nabucodonosor, no eres un rey fuerte y poderoso porque a ti se te ocurrió o por tus capacidades. Fue porque Dios en su soberanía te puso en esa posición de autoridad. Y así como Dios te puso, Dios te puede sacar y puede poner a otro en tu lugar. De hecho, pasaron los años, este rey fue restaurado a su posición de autoridad, pero su reino no fue eterno. Después vino otro rey, vino Darío y Ciro, los persas, que ocuparon su lugar. Así que esto era lo que Dios quería mostrarle a este rey Nabucodonosor. El único soberano que está sobre ti y sobre cualquier imperio humano, por más poderoso que sea, es Dios. Dios está por sobre ti, rey, en autoridad y en poder. Esto nos hace recordar aquel pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo está ante Pilato. Y como Jesús no respondía a las preguntas de Pilato, Pilato le dice, ¿acaso tú no sabes que tengo autoridad para colgarte, para matarte? Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Es decir, Jesús le está diciendo, la autoridad que tú tienes es porque mi Padre te le ha dado. Si mi Padre no te hubiese dado autoridad, no tendrías ninguna autoridad. Acá vemos al Señor Jesucristo confirmando lo mismo que le estaba siendo comunicado prácticamente 500 años antes al orgulloso rey Nabucodonosor. Y el Señor Jesucristo derrotó al gobernante más poderoso que había en la tierra, que era mucho más importante que Nabucodonosor, que era el príncipe de este mundo, Satanás. Jesucristo, por medio de su ministerio, derrotó a Satanás. Por medio de cuando soporta las tentaciones, cuando obra en milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados, dando su vida por el pueblo, por cargar con sus pecados en la cruz, morir en la cruz y resucitar al tercer día, y estar hoy en día gobernando a la diestra del Padre. Por medio de ese acto, por medio de la obra de Cristo, Cristo destrona, le quita la autoridad a Satanás. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 20 de Apocalipsis que desde ese momento Satanás está atado, es decir, su autoridad está profundamente limitada. Es verdad que sigue obrando, que sigue actuando en maldad, pero ya no con la libertad que lo hacía antes de la venida de Cristo. Antes él tenía la libertad para engañar a todas las naciones del mundo, a excepción de la nación de Israel, que tenía un trato especial de parte de Dios. Las demás naciones todas eran engañadas, por lo tanto todas las naciones del mundo adoraban a falsos dioses, a imágenes de demonios, probablemente apariciones demoníacas que el enemigo generaba y engañaba a todas las naciones. Pero a partir de la venida de Cristo, como Satanás fue atado, Jesús ata al hombre fuerte y saquea su casa. Él ya no puede salir a engañar a las naciones. Puede obrar, pero no como lo hacía antes.
¿Qué significa que Satanás esté atado? El propio Apocalipsis lo explica. Significa que él ya no puede engañar a las naciones como lo hacía antes de la venida de Cristo. Esto significa que Satanás no puede impedir la predicación del Evangelio en todo el mundo. Por eso el Evangelio antes de la segunda venida de Cristo será predicado a todas las naciones, a todas las etnias de la tierra, y el enemigo no lo podrá impedir porque su poder ha sido atado hasta un momento donde volverá a ser suelto poco antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero de la misma forma, como les he mostrado a este rey Nabucodonosor, hay alguien que es más poderoso y tiene más autoridad que ti. Eso Jesucristo lo hizo, atando a este hombre fuerte y arrebatándole la autoridad que tenía hasta ese momento. Y más adelante en el texto, vemos cómo Dios cumple lo que se había propuesto con este rey Nabucodonosor. Cuando vemos el versículo 34 y 35, vean cómo reacciona Nabucodonosor después que ya pasó estos 7 tiempos, que ya pasó por esta licantropía. Miren cómo dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Es decir, Nabucodonosor termina reconociendo la soberanía de Dios. Reconoce que Dios es un rey que es mencionado por el propio Nabucodonosor como el rey altísimo, como el rey del cielo que está sobre él, y que este poder tiene poder y autoridad para poner y sacar reyes. Y los imperios duran un tiempo, duran una cantidad de años. Los malos y buenos gobiernos duran un tiempo, pero el gobierno de Dios es eterno. En las palabras de Nabucodonosor, su reino es sempiterno, es decir, su reino no tiene fin. Así también, el reino de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Una vez que el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos, lo vemos en Mateo 28 y dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que pues ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque el príncipe de este mundo ya había sido juzgado y puesto a un lado. Por lo tanto, ahora los hijos de Dios tienen la autoridad y el respaldo de Dios para llevar a cabo la misión a todas las naciones de la tierra. Mediten esas palabras de Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos más adelante, principalmente a través del libro de los Hechos, que el Señor Jesucristo fue ensalzado a lo sumo y está sentado a la diestra del Padre. La expresión diestra del Padre no hace alusión a una posición física, sino que es una posición de autoridad. Jesucristo comparte el reino del mundo junto con su Padre, compartiendo el mismo poder y autoridad que su Padre, como coigual con el Padre. Su poder y su eterno poder no tiene límites. Y esto mismo es lo que terminó reconociendo Nabucodonosor. El Rey del cielo es el Dios eterno. Él saca y pone gobiernos y reyes como Él quiere. Así también nosotros reconocemos que el poder y dominio del Señor Jesucristo es eterno. Aunque veamos que en apariencia no fuese así, que la maldad avanza, que la delincuencia avanza, que la corrupción, la guerra, grandeza del Señor nuestro Dios. Por lo tanto, cada día cuando hagas tus devocionales, cuando ores, piensa a quién estás orando. Estás orando, estás conversando, comunicándote con el Rey del universo, con el Creador de todo, con el ser más poderoso. Y lo bueno es que este ser poderoso te ama y te ha adoptado como hijo. Y su cuidado siempre será contigo. Aunque nosotros fallamos, somos infieles, Él continúa siendo fiel a su pacto, fiel a su pueblo. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, nos maravillamos con todo lo que tú has hecho en la historia, cómo tú has demostrado tu poder, tu justicia y tu amor a través de la historia, y lo sigues mostrando por nosotros hoy en día.
Nosotros como pueblo tuyo te reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que tu reino es eterno y nos alegramos, nos deleitamos en el hecho de que tú nos has llamado por misericordia a ser ciudadanos de tu reino y estar al siervo tuyo, al servicio tuyo, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar por este niño ahora. Señor, Dios bueno y amoroso, a ti que te ha placido llamar a los niños, tú que nos has enseñado a seguir el ejemplo de un niño para entrar al reino de los cielos, yo te ruego que tú guardes, bendigas a Nolasco, tú lo protejas de las enfermedades, protégele de los peligros, tanto en la calle, en el colegio y en todo lugar. Protege a este niño de todo peligro y permite, Señor, que desde muy temprana edad este niño tenga conocimiento tuyo y pueda tempranamente practicar la comunión contigo y sea un siervo tuyo, Señor Jesucristo. Bendice a Nolasco, bendice a Franco y bendice a Nicole. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.